límites por Estados Unidos, ¿sí? Y le quita otra parte del territorio. El territorio que ocupa Israel, el Estado de Israel, no estoy hablando de sus pueblos y de sus creencias religiosas, eso es otra cosa. El territorio que ocupa Israel es legítimamente palestino. ¿Dónde iban a fundar el Estado de Israel? Michael Tajín Rodríguez. Verónica, ¿estás por ahí? No. Sí, licenciada, ya la permito. Hay que ver que la gente sigue pidiendo permiso y ya se cerró el proceso de asignación de cursos. Pero no sé. Entonces, el Estado de Israel iba a ser fundado en un territorio llamado Patagonia, al final de la Argentina. Betsabe Zamora. Betsabe Zamora, buenas noches. ¿Por qué toca la puerta todavía? ¿Tiene algún problema con su inscripción? Mija. Betsabe. Abandonó la reunión. Ah, se salió. Ya se fue. Es un espía. Es un espía nazi. Bueno, iban a fundar el Estado de Israel al final de en la Patagonia, al final de la Argentina. Pero en eso se negoció, Estados Unidos se le ocurre eso y lo fundan en otro lado. De ahí la guerra entre palestinos e israelíes. ¿Qué hablamos? Miren la tontería diplomática que hizo Yamatei, pues, de ir a ofrecer su apoyo. ¿Apoyo qué? Apoyo económico, apoyo militar, apoyo logístico, apoyo de fuerza de trabajo altamente calificada para la guerra. Es una gran tontería lo que hizo el señor presidente. Creo, licenciado, que ese señor ridículo lo que quiere es congraciarse con los gringos porque sabe que lo tienen en la mira. Claro. Y no con cariño. Claro, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Lo que no miden o lo que no midieron es las repercusiones que pueda tener a nivel comercial para Guatemala, las medidas que pueda tomar Rusia. Porque de alguna manera ni puede resolver el problema de Nahualá, ¿sí? Sí. El caso del periodista Zamora. Vean cómo la prensa se ocupa, la prensa hace de un caso así algo mediático, ¿sí? Algo que estalla y hay que verlo. Lo ponen en la emisión de la mañana, de las 10 del mediodía, de las 4 y de la noche. El juicio también. El juicio. ¿Qué es? No les gusta la crítica. No les gusta la crítica. Y sea verdadero o sea falso de lo que acusan al señor Zamora, el punto es ese, que la prensa se presta. ¿Sí? La prensa es parte del gobierno. Recuérdense que el canal 3, el canal 7, el canal 11, el canal 13 pertenecen al señor Ángel González. ¿Sí? Entonces, solo tenemos acceso a una parte, a un lado de la verdad. ¿Sí? ¿Y cómo es que otros casos no se les da tanta bulla como este? ¿Verdad? Donde otras personas
están involucradas. El problema aquí es que dice la cúpula empresarial. Porque al final de cuentas, diga la verdad o las críticas sean basadas en mentiras, lo que quieran. El periódico es una empresa privada. Y si el CACIF está de acuerdo, es ilógico en el concepto de las relaciones sociales de producción. Es ilógico. El CACIF siempre va a andar defendiendo los intereses de la propiedad privada. Pero bueno, vean cómo ahora sabemos solo lo que dicen los periódicos. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para hoy? ¡Tarán! Teoría de la dependencia. Creo que aquí me quedé. Bueno. Híjole, Ana. Está bien. Creo que me quedé. Si mal no recuerdo, nos quedamos en este esquema, ¿verdad? Este es una manera gráfica de explicar el modelo centro-periferia. ¿Sí? Y entonces, decíamos, hay un país centro y un conjunto de países que se van a encargar primordialmente de ser proveedores de materias primas. ¿Cuál ha sido el papel histórico de Guatemala desde su insertación en el contexto del modo de producción capitalista? El café, el azúcar, el banano, el cardamomo, el petróleo. En los años 70 decíamos era el ganado y no el cardamomo. Unos años antes era el algodón. Es decir, a través del tiempo han ido cambiando algunas mercancías para ser parte de ese modelo que exportamos. El que no ha cambiado, porque sigue teniendo la rienda del poder económico, político, social, es el café. Porque seguimos siendo gobernados por cafetaleros. Entonces el país centro va a tomar esas materias primas, les agrega valor en otro sector productivo. ¿Sí? Nosotros le mandamos a Estados Unidos de los 5 o 4 productos que vienen de la agricultura. Y solo el petróleo es resultado de la industria extractiva. Pero entonces viene, decíamos, Estados Unidos, toma el azúcar y la convierte en jaleas y nos manda los frascos de jalea. Recibe bananos de nosotros y nos manda compotas Gerber. Le mandamos café y nos regresa en Nescafé. Le damos petróleo y nos regresa en todos los derivados del petróleo. Entonces, nuestras mismas materias primas vuelven, ¿sí?, procesadas con con valor agregado. Ahora, decíamos, hay que comprender algo que no han revisado, supongo, es el folleto de Franz Hinkelamer. Para el parcial van a entrar 2 folletos, el del licenciado Reyes Escalante y el de Franz Hinkelamer, una separata. Supongo yo que ya tienen esa también, ¿verdad, licenciada Verónica? Sí, licenciado, ese creo que está ahí en el blog.
Bueno. Sí lo tiene. Ese folleto de Franz Hinkelamer lo que hace es analizar el modelo centro-periferia en Europa durante la acumulación originaria de capital. Países centro como Holanda, como Francia, como Alemania, como Portugal, como España, ¿sí? Tenían sus propios países periféricos. Y entonces eso explica el documento de Franz Hinkelamer. Cómo se desarrolló el modelo centro-periferia en Europa. Ojo. Entonces ahora ya podemos como aterrizar de qué hablamos cuando hablamos del sistema centro-periferia. Dice, por un lado, hablemos de los países periféricos. ¿Cómo es la estructura productiva de un país como Guatemala? Es heterogénea y especializada. ¿Qué significa heterogénea? Que no producimos como en escala, que no producimos de manera coordinada, que cada quien agarra por su lado. El sector primario por un lado, el de la agricultura, el sector secundario de la industria por otro lado, y el sector servicios por otro lado. Es decir, es heterogéneo en el sentido que unos para allá y otros para acá. Y especializada en el sentido que solo algunos productos nos permiten producir y en eso terminamos especializándonos. Café, azúcar, banano, cardamomo y petróleo. ¿Ya? Eso quiere decir eso. Especializado es que solo eso nos dejan producir. Porque el día que decida Guatemala producir algo distinto en cantidades y en calidades competitivas, para empezar hay que pedirle permiso al país centro. Para tener relaciones comerciales con otros países, por ejemplo con Rusia, habrá que pedirle permiso a Estados Unidos. Para tener relaciones comerciales con China y exportar la misma cantidad de café que se le da a Estados Unidos, llevarla a China, fíjense ustedes, sería un hitazo eso. En los años 60, el 83% de las exportaciones era por café. Del modelo uno miraba la balanza comercial y decía uno, ¿qué exporta Guatemala? El 83% café. ¿Qué pasaría en este momento si Guatemala llegara a un acuerdo con China y duplicara su producción de café? Habría más empleo, habrían más salarios, más gente incorporada a los salarios, habrían más cuentavientes del IX, habría, por supuesto, aumentaría el consumo, aumentarían los créditos porque la gente tendría capacidad de pago y un efecto multiplicador. Y si Guatemala viniera e hiciera un acuerdo con Rusia y produjera entonces el triple de café, entonces Guatemala necesitaría gente en el área rural.
y no como ahora que constantemente es expulsada. Muchos quisiéramos irnos a algún departamento, porque allá estarían los mejores trabajos, los mejores salarios. Entonces, aquí dice, por ejemplo, la producción de monocultivo. Significa que durante mucho tiempo los países periféricos han estado basados en un solo producto. La economía del país ha sido sostenida por una sola mercancía agrícola. En el caso de Guatemala, el café. Por el lado de los países centro, tienen una estructura productiva distinta. Su estructura es homogénea y diversificada. Homogénea en el sentido que producen de manera articulada. Están articulados los sectores de la economía, el sector primario con el sector secundario con el sector terciario. Y diversificada porque producen de todo. Decíamos el otro día, es más fácil preguntar qué es lo que no se produce en Estados Unidos, con una fuerza de trabajo altamente calificada. Con un precio de la fuerza de trabajo por hora de $16. Imagínense ganar 800 quetzales al día. ¿Cuánto sería 800 por de lunes a sábado? ¿Cuánto sería? 30 menos 4, 26 días. 26 por 800. 20.800 quetzales. Dividido 3.000. ¿Cuánto es el 3.075.10? ¿Cuánto es el salario mínimo? Sí, por ahí va. ¿Sí? Serían 7 veces más. ¿Nos gustaría ganar 7 veces más? Sí. Tendríamos 7 veces más de consumo, 7 veces más posibilidades de vivienda, de salud, de educación, de vestido, de recreación. ¿Ya? Entonces, son las relaciones de producción capitalistas predominantes y diversidad de mercancías, tanto primarias como manufacturadas. ¿Qué no nos viene aquí de Estados Unidos? Nos vienen unos tomates que parecen como pelotas de básquetbol, tomates manzanos, ¿sí? Nos vienen herramientas, nos vienen laptop, por ejemplo, de alta calidad, sector industrial, y nos vienen los servicios como el caso de los aviones que les ponía el otro día, servicio de cartas por avión. Imagínense eso, servicio de cartas por avión. Y decíamos, muchas cosas los Estados Unidos lo lograron porque pasaron años sin meterse en la guerra, sino siendo productor de tanques, de pistolas, de rifles, de balas, y hasta las mujeres participaron del proceso de la producción en grandísimas cantidades. Y eso hizo a Estados Unidos, digamos, garantizarle que lo que se producía se iba a consumir.
Lo que, es más, lo que iba produciendo durante la guerra, antes que los japoneses lo atacaran en Pearl Harbor, tenían garantizado el mercado de lo que hacían. Un movimiento de inventario militar impresionante. ¿Qué hicieron ahí? Se capitalizaron. ¿Qué hicieron ahí? Le pusieron dinero en la bolsa a sus habitantes. Uno puede ver los programas esos de lo que tiran en los Estados Unidos y la gente tira las cosas prácticamente nuevas. Y uno ve yo miro esos programas pues, para ver cómo la gente, lo que, el mensaje que manda es que tengo pisto para volverlo a comprar. El escritorio donde estoy dando clases tiene creo que 23 años. Y ya está algo, ya, ya se cae, pero, o sea, no lo tiro porque no tengo otro. Bueno, ya estoy buscando, por si saben de algo. Ese es el mensaje, ¿no? O sea, hay una rotación de inventarios más acelerada. Tiran las bicicletas de los niños, de las niñas, los juguetes, las camas, los muebles. Y hay una reposición rápida de los muebles. Por lo mismo, el nivel de ingreso es muy alto. Bueno, entonces ya es fácil entrar a la definición de subdesarrollo. Ya es más fácil, ¿verdad? Ya hemos visto muchos parámetros que nos hacen fácil platicar del tema. Dice, situación de aquellos países o regiones con sistemas de producción y hábitos de consumo atrasados. Hábitos de consumo. Fíjense que nuestros parientes están acostumbrados a tortilla y a frijol y a café. La dieta tradicional, la dieta milenaria de la sociedad guatemalteca. Como que fuéramos una sociedad atrapada en el tiempo. Todos los que me están oyendo no me dejarán mentir que todavía los urbanos plenos comemos mucho frijol y mucha tortilla. Y les contaba, ¿verdad? Como en Holanda ni han oído hablar del frijol negro, ni lo conocen. Entonces nuestros parientes allá, por eso tienen mucho ahorro, porque su nivel de consumo tradicional es de lo más sencillo. Y entonces tienen un trabajo, tienen dos, tienen tres trabajos y reúnen mucho dinero para ellos. Y entonces separan lo que consumen de poquito y se convierten en grandes proveedores para la familia que se quedó. Mandan dinero para los patojos, mandan dinero para la esposa, que él ya tiene 5 años de estar allá y la esposa no tarda en dar a luz. Pero los hijos son sociales, no biológicos. ¿Qué más? Manda el dinero de la patoja que va a cumplir los 15 años, manda el dinero para el traje del patojo que se va a graduar de perito contador. Y como dice Arjona, ¿verdad? Manda, tiene en su mente todavía el beso que se quedó frisado en el momento que se fue. O sea, la gente va allá con su nivel de consumo tradicional. Por eso tienen la posibilidad de mandar muchos recursos económicos que se convierten en salud, en educación, en transporte, en recreación, en vestidos. Si no fuera por las remesas, esto ya hubiera estallado. Si esto no
Esto, si no fuera por las remesas, hacer... ¿Sabemos cuántos son las remesas? Aquel día lo vimos, ¿verdad? Remesas para Guatemala. En 2021, Guatemala registró un nuevo récord de divisas recibidas por remesas, al sumar 15.295 millones de dólares, monto con el que se superó en un 34% los 11.340 millones reportados en 2020, en el inicio de la pandemia. Qué paradójico, ¿verdad? A mayor pandemia, mayor remesa. Wow. 15.295. Valor de las exportaciones de café en Guatemala. Las exportaciones de Guatemala de café alcanzaron un total de 679 millones de dólares en el 2018. 15.295 contra 679. ¿Qué tal? Y qué ironía que seguimos siendo dominados, ¿sí? Que seguimos siendo gobernados por una fracción de la sociedad guatemalteca que cada vez hace menos. ¿Qué tal? Bueno, características de una formación económica social considerada subdesarrollada. Algunas son discutibles, ¿sí? Algunas quizás estén desfasadas en el libro del licenciado Reyes Escalante. La baja renta per cápita. Decíamos un día, en Estados Unidos es de 63,000 dólares al año por persona. En Guatemala es de 6,410. 63,000 contra 6,410. ¿Sí? Tenemos una bajísima renta por persona. Y eso no es nada, decíamos al inicio del curso. En Honduras es 2,500 dólares por persona al año. Es casi la mitad de lo que percibimos en Guatemala. No nos extrañe que las migraciones, los grandes contingentes de migrantes que van hacia Estados Unidos, la mayoría sean hondureños. El exceso de población. Cuando decimos que esta es una característica de un país subdesarrollado, es un poquito maltusiano esta característica. Es decir que el desarrollo de una sociedad depende del número de su población no es cierto. Eso lo planteó Robert Malthus en 1500, ¿qué? No me acuerdo. Me voy poniendo viejo ustedes. Teoría de Robert Malthus. El economista británico Thomas Malthus afirmó en 1798 que mientras que la población humana crece según una progresión geométrica, o sea, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 226, etc., la capacidad de aprovechar los recursos del planeta crece al ritmo de una progresión aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Malthus decía entonces
que mientras la población crece en forma geométrica, los alimentos crecen en forma aritmética. Entonces él planteaba la importancia de las leyes naturales, las leyes ciegas de la naturaleza, diciendo bienvenidos los terremotos, bienvenidos los maremotos, bienvenidos las pestes, bienvenido el SIDA. Bueno, eso ya es agregado mío. Bienvenido el COVID, es agregado mío. Bienvenido la cosa cínica, ¿cómo se llama? La viruela cínica, la del mono. Ya vieron que ya apareció el primer caso en Guatemala. Y fue en Antigua Guatemala. A ver si no se vacía la Antigua Guatemala. Estaba escuchando a una infectóloga y dice que la viruela en sí misma ya está erradicada desde los años 70, desde 1974 o 79, que no nos debemos de preocupar, que esta viruela cínica o del mono no es tan peligrosa, pero que hay que cuidarse. Vamos. Ojalá lo comprendan los habitantes de la antigua Guatemala y no haya repercusión en el turismo extranjero que llegue. Y el turismo local, ¿verdad? Pero bueno, el reducido nivel de ahorro y formación de capital. En Guatemala tenemos capacidad de ahorro. Recuérdense de la definición de problema socioeconómico. Es aquella situación de conflicto que afecta a la mayoría de habitantes de un país. Y yo me recuerdo de un eslogan del Banco Industrial que dice algo así, va, parafraseándolo. El éxito en la vida, algo así. Le voy a tomar una foto un día de estos. El éxito en la vida radica en dos cosas, dice. En el trabajo y en el ahorro. Digo yo, trabajo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si pregunto en este momento cuántos de ustedes están trabajando, lo más seguro es que por la profesión o por el nivel educativo que tienen, seguramente la mayoría está trabajando. Pero vayamos al nivel de analfabetismo, al nivel de la gente que no terminó la primaria, al nivel que la terminó, al nivel de los básicos, al nivel del diversificado. En el mismo sector profesional hay mucho desempleo. Y dos, entonces, ¿de qué capacidad de ahorro hablamos? Hay gente que tiene su cuenta de ahorro y ahorra 100 quetzales al mes. Sí, qué bueno, al año son 1,200. Pero cuando va a ver cuánto hay en el dinero, hay 900 quetzales porque le quitaron esto y esto por ahorrar tan poquito. O si pensamos en el valor del dinero, ¿sí? Compramos hoy más cosas que dentro de un año con la misma cantidad de dinero. Si se recuerdan, hablábamos del nivel de inflación, que durante el año pasado fue de 1,83 o 73, mientras que las estimaciones del Banco de Guatemala decían con que no pasemos del 5, pero ya hoy, en mayo, vamos por 7,5%. Y falta más. Entonces, no tenemos capacidad de ahorro. Con salarios de 3,000, ¿cuánto es el salario mínimo? ¿Alguien que lo sepa bien? Salario mínimo actual en Guatemala.
Dice 8, 84, 88. 84, 88 por 30. 2546. Claro, está un poquito. Como 2800 leads. Yo sabía que era 3010 o 3075.10, incluido el bono, ¿eh? Sin todo lo del bono y quedan como 2800. No sé dónde Bueno. lo leí. Bueno, sí. Yo tomé el dato del LIX para una tesis que presenté. Y lo otro, ¿verdad? No hay formación de capital. ¿Qué entendemos por formación de capital? Tener la capacidad de poner un negocio propio, por ejemplo, comprar una máquina, comprar los instrumentos de trabajo que se vinculen con esa máquina y poder, digamos, tener un trabajo independiente o tener un nivel de ingresos complementario a la fuente principal de trabajo que tengamos. ¿Qué sé yo? Un perito contador como ustedes, que trabaje en un banco, pero que siga haciendo el trabajo de sastrería que le enseñó su papá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Sí, solo que hay que comprar la máquina, hay que comprar el mobiliario, hay que comprar esto. Ahí está el problema. No tenemos capacidad de formación de capital. O lo de las franquicias que platicábamos en el primer horario. Yo estaba leyendo que con 50,000 quetzales uno puede poner 10 negocios distintos de marca. Y ya fue otro chavo, le dijo, vámonos juntos, que no sé qué. No le pegue. Bueno, hay diversidad de negocios que uno puede poner. Híjole, con 50,000 quetzales. Y le dan a uno capacitación, le adornan, le instalan la maquinaria, todo, sí que chilero, y empieza uno a vender helados si ustedes quieren, pero el negocio propio, ¿eh? Sí, solo hay un pequeño problema, no tengo los 50,000. Y dos, precisamente quiero poner una venta de helados porque no tengo trabajo. Y tres, precisamente no tengo el dinero porque no soy sujeto de crédito porque no tengo trabajo. Estaba contando un mi conocido de Francia que él es jubilado de la marca, trabajó muchos años en la marca de carros, de vehículos de Peugeot, Peugeot, y por un accidente laboral que tuvo, se jubiló. Y entonces le digo yo, entonces, ¿qué haces para mantenerte activo? Entonces me contaba que recibe su pensión, digamos, por invalidez, ¿está bien? Pero que en la fábrica él trabajaba en el mantenimiento de las computadoras que hacen el proceso de trabajo. Entonces puso una a su oficina donde dijo, a ver qué tal me va. Compró un equipo básico para limpieza de computadoras, mantenimiento de computadoras, y vieran que allá en Francia dice que ese es un negociazo. ¿Por qué? Porque la gente no considera demasiado valioso su tiempo como para ponerse a hacerle mantenimiento a su computadora. Y dice que son órdenes de trabajo todos los días y hasta así como que cola.
en buena hora, ¿no? Lo otro, fíjense, cuando uno no tiene formación de capital, el talento, la fuerza de trabajo, la creatividad. Una compañera de un docente que es mi amigo, ese es mi amigo, vive en Alemania y dice que ella trabajaba aquí de cortadora de pelo y que estando allá, pues decía, ¿y cómo hago para cortar pelo? Y entonces mejor se puso a ver en internet cómo se hacían manicure y pedicure y puso una su salita así chiquitilla y dice que cola tras cola tras cola tras cola de la gente alemana que quiere que le hagan su manicure y su pedicure. Y ella iba con todo el miedo del mundo, como nos pudiera pasar a todos, ¿verdad? Del idioma, de la cultura y de los ingresos. Ahora ya está viviendo como reina. Bueno, la carencia de tecnologías productivas modernas, cabal de lo que estamos hablando. Tecnologías modernas. Por ejemplo, el otro día vi ahí en el Parque Colón un rótulo que dice, se necesita un vestidor en el área de piñatas. Un vestidor. Y entonces entendí que es la persona que viste las piñatas. Ese es el tipo de trabajo que como abunda. Trabajos informales, la economía subterránea, la economía negra. Yo me quisiera dedicar, qué sé yo, a fabricar calcetines, por ejemplo. Sí, pero si quiero ser competitivo, tengo que tener una máquina. Si quiero ser uno de ustedes que quiera poner una empresa de servicios de contabilidad, para empezar debe de invertir en un buen software, en un buen servidor y en toda una telaraña de comunicaciones, que le permita conseguir clientes. Yo les conté que tengo mi hermano que ha hecho el pisto haciendo contabilidad. Yo tengo una licenciatura y tengo 2 maestrías y no gano tanto como este. Y ni terminó el área común. Díganme, uno de ustedes que hubiera que descubriera la forma de hacer dinero hoy, ¿seguiría en la U? De verdad, seguiría en la U. Si a partir de mañana ganara 50,000 al mes. Entonces mi hermano le quedan, dice, libres 25,000 quetzales al mes. Libres, después de pagarle a los empleados, que son como 8 o 10. Pagar la renta, el agua, la luz, el teléfono. Seguirían asistiendo a clases. Bueno, hoy es virtual, qué fácil. En el sistema de la modalidad presencial seguirían. Bueno, los deficientes servicios públicos, la verdad. ¿Cómo es el transporte urbano? Es esencial el transporte urbano eficiente en un casco urbano como el nuestro, por supuesto que sí. Pero no el hecho de tener que pagar 10 quetzales en cada taxi. Un taxi, ¿cómo le llaman? Comunitario. ¿Cómo se llama? Taxi de varios. ¿Cómo se les dice? Taxi Colectivo.
corporativo. Colectivo. Ah, sí, sí, colectivo. Fíjense, supónganse, en mis tiempos cuando yo estudiaba en el S10 o S9, yo tomaba 4 buses. Uno para salir de la casa, otro de la 18 calle para el trabajo, otro del trabajo para ¿dónde era? Para la Bolívar, y otro de la Bolívar para la U. O sea, gastaba como 4 o 6 buses. ¿Cuánto sería hoy? 60 quetzales. 60 por 5, 6 por 5, 30 por semana. 300 por semana. 3 por 4, 12. Un tercio del salario para movilizarme. Eso es tener servicios eficientes de transporte público. Miren el Roosevelt, miren el San Juan. Recuérdense que nuestro sistema de salud tiene 3 categorías básicas. Los puestos de salud, que no tienen doctor, solo tienen enfermera y un promotor médico, no que andan en la moto, promoviendo ahí, vaya a vacunarse, vaya a vacunarse. De ahí están los centros de salud, que sí ya tienen doctor, pero que no operan nada, y los hospitales. ¿Son eficientes? Yo no sé si lo sabían, el 6% del presupuesto del Ministerio de Salud es lo único que se utiliza para comprar medicamentos. Solo. ¿Cómo se ha sostenido el combate a la pandemia? A puro préstamo externo, de lo cual se han agarrado y robado la mitad. ¿Qué otros servicios? Salud, transporte, educación. ¿Cómo podemos elevar el nivel educativo si las niñas y los niños no tienen ni sanitario a dónde ir? No tienen los techos, ni lámina. Yo me recuerdo en la escuela primaria donde estudié, que teníamos terminantemente prohibido faltar a la escuela en época de invierno, porque teníamos que ayudar a vaciar la escuela. Yo fui de las generaciones que entrábamos con un bloc a recibir clases, porque no habían ni escritorios. Lo que sí daba cólera a ustedes era ver a un cuate del salón entrar con bloc nuevo. Eso daba cólera. Tenía más visto. ¡Envidiosos! Entonces, ¿de qué nivel educativo podemos hablar? ¿Verdad? Pésimo, la educación, la salud, el transporte. Y si seguimos, ¿alguien quiere opinar? Sí, Buenas noches, Lick. Buenas noches. La verdad que Oye. todo lo que usted comenta, pues sí es cierto. Hay bastantes factores. Ajá. ¿Quiere agregar uno? Fíjense ustedes que también en la escuela... Deficientes en lo que es los servicios públicos y todo lo que Sí. es, podría decir, necesario para el pueblo, se queda eso perdido. La verdad que yo también tuve la dicha de estudiar en una escuela y pues otros 5 juntitos ahí recibiendo las clases porque no habían escritorios para cada uno. Era difícil, Sí. pero logramos llegar hasta donde estamos ahora. Es cierto. Fíjense que a mí me hacían ir a la escuela. Yo fui muy feliz. ¿Sí? Yo fui muy feliz en la primaria. Sabiendo que daban polenta y daban una champurrada para comer.
Y mi mamá, principalmente, a los papás así no muy se meten en esas cosas, ¿verdad? Son más las madres. Mi mamá nos decía, si no van a la escuela con mis otros 2 hermanos, si no van a la escuela, no van a tomar polenta y no van a comerse su champurrada. Y era como la reflexión que nos hacía. Y entonces sí, tiene razón, a la polenta y la champurrada. Y vamos, ¿no? Eso lo hacía ir a uno a la escuela. Hoy dan refacción todavía en las escuelas públicas. Pregunto si alguien sabe. O ya no. ¿Así? Ah, bueno. Bueno. ¿Qué es lo que dan? ¿Alguien sabe? Bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí. No me acuerdo de esos datos. Hay un estudio que dice que del total del presupuesto del Ministerio de Educación que se destina bajo el concepto de bienestar de los niños, la gran mayoría se va para el raro seguro escolar y el 20% nada más para los alimentos. Y ahí explica el autor cómo han habido accidentes, han habido necesidades de asistencia médica para niños y niñas y el seguro brilla por su ausencia. O sea, el acto de ayudarlos, pero el acto de pagar el seguro, eso ahí está el día. ¿Dónde vi eso? Ah, sí, en el IES. Bueno, el predominio de las actividades... bueno, en los servicios públicos, que conste que cuando menciono el Transmetro, por ejemplo, el Transurbano, por ejemplo, que los dos están subsidiados, es solo en la capital. Y las necesidades de transporte escolar de todas las niñas y los niños de otros departamentos, ¿qué? ¿Y de otros municipios? ¿Qué? ¿Y de las otras aldeas? ¿Y de las comunidades? ¿La gente más distante? ¿Qué? Ojo que el Transmetro y el Transurbano son financiados con fuentes del gobierno. Es decir, es un transporte privilegiado, solo para una parte de la población, para un quinto de la población. ¿Y los demás qué? Pero bueno, el predominio de las actividades productivas del sector primario en el que trabaja la mayor parte de la población. La mayor parte de la PEA, de la población económicamente activa en Guatemala, trabaja en el área rural. Ojo. ¿Por qué creen que la mayor parte de los que se quieren ir o se van en búsqueda del sueño americano son del área rural? Porque ya no caben. Porque hay un constante proceso de expulsión. No es que se quieran ir,
es que ya no hay para dónde. ¿Estamos? Bueno. Bueno, ya es hora, ¿verdad, licenciada Verónica? Sí, ya, licenciada. Ah, muy bien. Es que a primera hora me mandé y se me fue la onda. Pido disculpas. Entonces, toda tuya la actividad. Van a hacer su prueba. Gracias, licenciado.